Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales. Sabemos que el dolor puede ser abrumador, pero este es un espacio donde tu historia se encuentra con la nuestra. No estás solo ni sola y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias, que nosotras llamamos horribles. Porque nadie tiene derecho a maltratarte y todos merecen la oportunidad de ser felices. Buenas a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestro nuevo episodio en Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo, Carola. Aquí les recuerdo, por favor, que se suscriban a nuestro canal de YouTube o a la plataforma de podcast que nos oigan y a nuestras redes sociales. Eso nos ayuda a difundir nuestro mensaje, a que llegue a todas las personas que podamos ayudar. Y también tiene una ventaja que cualquier reel, que cualquier post, que cualquier cosa que nosotros posteemos, pues les va a salir primero a vosotros y así pues estamos en línea y comunicados constantemente. Sí, señor. Hoy tenemos a nuestra Olga Fernández, por favor, que ya es la tercera vez o cuarta que nos acompaña y más. O sea, ya van a ver, hay demasiado. Esta mujer es sabiduría pura, es una experta en el abuso narcisista, es autora de varios libros. Muchos de mis clientes tienen el de cómo sobrevivir a una madre narcisista. Por favor, cómprenselo ya. Vayan a su Amazon, a donde sea, y cómprenselo ya. Ok, aquí tenemos a Olga. ¡Mua! Hola, chicas, de nuevo. Aquí nada, para dar a conocer que no todo el mundo tiene la suerte de tener una familia estupenda, que creo que hay demasiadas familias horribles, pero vamos, estamos aquí para ayudarles a que no se sientan solos, que creo que es lo más importante, y a que sepan que da igual que nos hayan hecho o nos hayan dado una infancia de pesadilla, por decirlo de alguna manera, da igual. A cualquier edad nos podemos quitar toda esa porquería, dejarla atrás y brillar, porque al final es lo que merecemos todos. Así es, definitivamente. Hoy vamos a tocar un tema, o varios temillas, pero que están relacionados con el padre. Olga, bueno, tú sabes que el Día del Padre es en muchos sitios de Latinoamérica y en los Estados Unidos este domingo. Y tanto como el Día de la Madre, hay muchas personas que realmente sufren con este día. Para mí era un horror ese día, sinceramente. Y mucha gente pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo hago con la presión social? No me siento bien ese día. Bueno, no sé, ¿qué podrías decir acerca de ello? Bueno, en cuanto a la presión social hay que aprender a que no nos importe. Pero claro, llegar hasta ese punto cuesta. Para llegar a ese punto primero tienes que trabajar un poquito en ti y en todas las heridas. Pero claro, lo ideal es que te importe un comino lo que estén diciendo los demás. O sea, tú sabes lo que ha ocurrido en tu casa y cualquier decisión que tomes es válida. O sea, si tú no vas a ver a tu padre, si tú no vas a celebrar a tu padre, es porque tu padre primero no se ha portado bien contigo. Entonces, o sea, tienes derecho a no celebrar el Día del Padre. O sea, lo mismo que tienes derecho a no celebrar el Día de la Madre o a no celebrar el día de lo que no te dé la gana. Celébralo contigo misma, o sea, celebra tu día, pero que no hay que sentirse mal porque, o sea, que claro, es horrible porque empiezas a ver por todos los sitios, como digo yo, las postales de Hallmark, ay, for daddy, por mi papi, tal, no sé qué. Pero yo quiero deciros una cosa, que hay mucha gente que va a ver a sus padres, que celebra el Día del Padre, el Día de la Madre, pero que realmente tienen una familia horrible, pero no todo el mundo es tan valiente como para reconocerlo. Entonces, que a las que estén dudando en ir, a las que estén diciendo, me siento mal, pero no debiera de ir porque sé que mi padre no se portó como se debía decir, por favor, decirles que son unas valientes y unos valientes, porque, o sea, seguir a la sociedad, por así decirlo, es lo fácil. Entonces, si tienes un padre que no se ha portado como Dios manda, o como tiene que portarse un padre que es preocupándose por el bienestar de sus hijos, pues si no vas a celebrarlo, no vas a celebrarlo. Muy bien por ti. Lo de la sociedad, poquito a poco hay que trabajarlo de que no nos importe.
cuando vean los anuncios y todas esas cosas, pues que miren para otro lado un poco. Exacto, sí, se llega ahí poco a poco con el proceso de sanación. Para todos los que nos están escuchando, el Día del Padre acaba de pasar el domingo, pero seguro que todavía están sintiéndose muy mal y esto que les dice Olga ahora mismo los puede ayudar. También vamos a hablar sobre qué es un padre narcisista y otro tema que Olga ha sugerido, que me parece súper importante, y a ella también, por supuesto, es un padre que ha apoyado o de alguna manera, consciente o inconsciente, a una madre narcisista, pero que a la final hace mucho daño. Pero ella ya se los va a explicar. Entonces, Olga, no sé, ¿quieres que comencemos definiendo qué? Empezamos, si quieres, con el padre narcisista, porque claro, Sí, se habla mucho de madres narcisistas y de los padres parece como que hablamos menos. Cuando hablamos de parejas hablamos más de hombres y de mujeres no, pero cuando toca de los padres hablamos más de las madres. así Y es. hay madres Exacto. y hay padres. Y un padre narcisista hace exactamente el mismo daño que una madre narcisista, porque lo que hacen estas personas es no cuidar a sus hijos emocionalmente. Al final son personas heridas que la única manera que tienen de sentirse bien es poniendo a los demás abajo y también los ponen a sus hijos. Sus hijos les despiertan su herida, terminan teniendo envidia de sus hijos o viven a través de sus hijos. Ojo, porque los padres narcisistas, lo mismo que las madres, no son solamente esos que gritan, que humillan. Esos son los fáciles de ver, ¿vale? Pero luego hay muchos padres que callando a los hijos no les dejan ser ellos mismos y esas personas tardan mucho más que los que hemos recibido gritos en darse cuenta de que sus padres no les dejaron vivir. Sí. Es más difícil identificar que realmente es narcisismo, porque es Claro, mucho lo que más pasa es que, sutil. sí, eso. Pero claro, cuando no te han gritado y te han tratado de una manera dulce, pero claro, te trataban de una manera dulce siempre que tú eras una buena hija o un buen hijo. Sí. Ojo, y entonces, si tú eres bueno, todos son sutiles. Porque ellos lo que quieren es que tú sigas sus normas. Y en una familia narcisista, el hijo que cumple las normas es el hijo dorado, es el hijo perfecto. El problema viene cuando tú no cumples las normas. Entonces, cuando tú no cumples las normas, a ellos se les revuelve todo lo que tienen dentro, plum, y estallan. Y estallan y te pueden decir de todo, te pueden pegar, o sea, pueden llegar a algo físico, pero si no llegan a algo físico, o sea, las palabras hacen el mismo daño. O hacen el mismo daño que no te dejen ir, no sé, a una clase de baloncesto porque te apetece ir a baloncesto y te obliguen a hacer ballet porque queda bonito, Sí. o al revés, o lo que sea. Eso también es no dejar. O sea, al final los padres narcisistas lo que hacen es que sus hijos no desarrollen su propia identidad. O sea, no sepamos, no tengamos ni idea quién coño somos. O sea, Sí. yo lo definiría así, como muy cortito. Es que, bueno, utilizan mil tácticas, pero que al final esas tácticas vienen de lo mal que se encuentran, ¿no? De lo mal que se encuentran y lo que hacen es apagarnos cuando queremos sacar nuestra identidad, cuando queremos sacar quiénes somos, ellos, no sé, te pueden hacer un gaslighting, lo puedes llamar como quieras. Al final los tecnicismos creo que es lo que menos importa. Lo que creo que tiene que empezar a darse la cuenta a la gente es que da igual si son narcisistas, lo que sea, lo que tenemos que hacer es mirar a nosotros. Si unos padres no nos han dejado ser nosotros mismos, o sea, esos padres no han hecho un buen trabajo con nosotros. Da igual que sea el padre que la madre. Y hay padres y hay madres. Y ahora estamos hablando del padre porque viene o porque ha pasado el Día del Padre. Y habrá mucha gente que, como dices tú, Alicia, se esté sintiendo como no he ido a verle, o Sí. imagínate, peor, o he ido a verle y he venido con un revoltijo en la tripa. Sí. Porque claro, cuando tú tienes tu vida, cuando tú estás viviendo ahí mal, pero cuando tienes tu vida con tu familia y demás, que te puedes liberar, pero vuelves, o sea, es que vuelves al punto cero, porque todas las emociones de la infancia, ¡bum!, salen ahí. Y por mucho que intenten ser la familia perfecta durante un día, o sea, eso no existe, no lo pueden mantener mucho tiempo. Siempre salen las porquerías que se han ido guardando debajo de la alfombra. A mí lo que me pasaba era que cualquier fecha de estas
semanas antes, yo tenía ataques de ansiedad y qué digo, y qué hago, y me van a decir esto, o me van a sacar esto en cara, o no sé qué, no sé cuánto. Estabas tú anticipándote que probablemente muchas de las cosas que te anticipas te suceden, pero igual era revivirlo y revivirlo y revivirlo hasta antes de que sucediese, y era muy agotador. Ya llegabas a ese día pues diciendo por dónde me van a salir, por dónde no, qué me van a decir, qué me van a reclamar, qué no he hecho bien, o si llevaba muchísimo tiempo sin contacto, pues la lista, ¿no? Y tú qué sabes, pues como nunca me llamas, como nunca estás pendiente, nos tienes abandonados, no sé qué, la lista, ¿no? Sí, Claro, es yo lo que a ellos recuerdo les más cuando... encanta reprochar. Sí, Sí, todo. Yo lo recuerdo más cuando estábamos viviendo bajo el mismo techo. Eh, También Día del Padre, Día de la Madre, cumpleaños, todo ese tipo de cosas donde puedes hacer una tarjetita. Es que yo le tengo fobia a las A la tarjetitas del tarjeta, coño. sí. Fobia. O sea, estoy ahorita, ay, mira, le di hasta al micrófono. Estoy alterada de solo pensarlo. Porque tienes que hacerle una tarjeta a tu mamá o a tu papá, dependiendo de la fecha. Era una obligación. Y la tenías que hacer de cierta manera, la tenías que hacer a mano con tus dibujitos, la vaina, escribirla bien. Entonces, yo me esmeraba en hacerla, porque yo sí casi que seguía las normas en ciertas cosas y la hacía lo más bonita que pudiera. Y entonces no la habías hecho suficiente, no le habías dedicado no, a suficiente ti siempre te tiempo. buscaban el error. En cambio, Exacto, yo hacía 2 rayajos, a mí me sabía yo sí. pasaba, o sea, yo la hacía porque, bueno, vamos a hacerla, pero la hacía lo peor que podía, así lo hacía. Y entonces escribía yo mis poemas y mis vainas que yo siempre he escrito y que yo escribo mucho, Olga, por cierto. Y Pues no anímate, era, cariño, ya hablaremos de eso. ya hablaremos, Anímate. no, sí, sí, yo escribía algo y no había dicho te quiero suficiente, no había dicho que te admiro y te venero suficiente, y era realmente desagradable y traumático. Yo lo pasaba, pero realmente fatal. Y por eso ahorita, hablando de las benditas tarjeticas, me da como un yello. Ay, Me da bueno, alergia. Es que yo creo que estos padres, tanto los padres como las madres, es que da igual lo que hagamos. sí, O sea, a ellos nunca les es suficiente. Y es una manera de, si te dicen, porque claro, si te alaban, entonces ya se acabó el juego. O sea, entonces lo que hacen es todo el rato quitarte todo tipo de valor. El problema de todo esto es que luego salimos a la edad adulta y tú te sigues esforzando con los demás para ver, por favor, a ver si me miran y soy válida. Y es horrible, porque claro, eso lo llevamos a todos los aspectos, a una relación de pareja, a una relación de amistad, en el trabajo. Por eso es tan importante el pararse y decir, a ver, ya sé que no me han tratado bien, ya sé que he tenido un padre narcisista, he tenido una madre narcisista, me da lo mismo, toda la familia en conjunto, porque al final es toda, o sea, es que toda la relación, todo es tóxico, no solamente, o sea, si el padre es narcisista, la madre tampoco es una persona sana emocionalmente. Y si la madre es narcisista, el padre tampoco está bien emocionalmente, porque si una persona que está bien emocionalmente agarra la maleta y se va. O sea, eso, o sea, lo tengo muy claro, o sea, una sí, persona que está bien, que tienes autoestima, que tiene límites, o sea, te vas rápido, o sea, te vas muy rápido, porque yo lo veo ahora, yo antes me chupaba amistades y ahora, o sea, en cuanto, pero es que ya no me fijo cómo son los demás, porque, claro, hay un momento que la gente dice, los tienes que aprender a reconocer, digo, no, una mierda, tienes que aprender a quererte tú. Y sí. cuando alguien te hace sentir con una mirada, con una expresión, te quiere bajar para abajo, o sea, vete con esa persona fuera, porque digo, o sea, bastante hemos tenido ya en la vida como para seguir aguantando. Entonces yo creo que lo más importante para transmitir a la gente es que si han vivido todas estas cosas, que trabajen en ellas mismas o en ellos mismos, ojo, porque también hay chicos, también hay hijos que han sufrido, aunque los hombres no lo hablan tanto, pero por favor, nos encantaría que trajerais aquí un chico, así que desde aquí invito, si hay alguien que está escuchando, por favor, que se ofrezcan, porque
los hombres han Sí, sufrido igual. Digo, yo he sí, tenido un hermano, yo he tenido un padre, o sea, sé que los hombres sufren, o sea, sí. y bueno, y tengo un hijo que ha sufrido a un padre también, o sea, que por favor que se animen, porque necesitamos escuchar la versión de los hombres que han sufrido exactamente lo mismo. Estamos en Entonces, eso. bueno, retomando Gracias ¿eh? por comentarlo. Estamos en eso, gracias por comentarlo. De hecho, tenemos pronto a Lucas Casanova y también tenemos a Omar pronto y estamos muy Sí, emocionadas porque pero hoy alguien que lo haya compartimos su visión. sufrido, alguien, o sea, que lo haya Sí, vivido de pequeño, o sea, sí, sí. que sepa lo que es, porque bueno, lo han vivido exactamente igual. Lo que pasa es que, bueno, las mujeres hemos sido las primeras en salir a contarlo por nuestra forma de ser, que somos más capaces de hablar de las emociones, quizá por la cultura, bueno, porque culturalmente somos más así que los hombres, pero o sea, yo creo que también tienen derecho, bueno, y necesitamos que ellos también den su opinión. Pero sobre todo eso, lo que decía, que la gente trabaje en sus heridas, creo que eso es Sí, fundamental, sí, para sí, sí. quitarse esa espinita, ¿no? Mi padre no me quiso. O sea que, claro, está muy jodido hablando pronto y mal, es decir, mi padre no me quiso. Entonces, eso requiere de mucho trabajo porque, como digo yo, o sea, la infancia no va a volver, la adolescencia no va a volver, o sea, eso no vamos a poder tener. No vamos a poder tener un padre que nos abrace y nos acueste, no vamos a poder tener un padre que venga con nosotros a vernos jugar al fútbol o a tocar el piano, a lo que hagamos. Eso no va a volver, pero sí que aquí y ahora sí que podemos cerrar, digo que se nos queda un agujerito y Sí. que la única manera que tenemos de cerrar ese agujerito de que no nos quisieron, pues es aprendiendo a querernos a nosotros mismos, porque no nos enseñaron a querernos, nos enseñaron a odiarnos, porque nunca éramos suficientes. Como dices tú, la tarjeta nunca estaba bien, No, con lo cual nunca te está de terminas nada. odiando y creyendo que no haces nada bien. Pues sí, yo creo que eso que estás diciendo, creo que es una sensación no importa de qué lado sea el narcisismo, de parte de madre o padre, la sensación de que nunca llegas a ser suficiente es algo que te persigue durante toda tu vida. No es nada más en el ámbito de la familia como tal, sino en todas tus relaciones. Por supuesto, en una laboral también, o sea, una cosa que uno va, estudia, te preparas, no sé qué, pero te sientes que nunca eres suficiente, ¿vale? O que nunca haces las cosas bien, o que nunca has llegado realmente a la meta que te han puesto, ¿no? O que estás pidiendo perdón antes de cometer cualquier error. Entonces, sí veo que eso es algo que yo también he vivido. O sea, yo, por ejemplo, en el ámbito laboral lo he vivido. Eh, y que poco a poco ha sido pasitos pequeñitos que he logrado pues darme mi lugar. Sé que me queda mucho en ese sentido, pero en muchos, ¿no? Pero en ese también. Y, y creo que aparte de lo que estábamos inicialmente hablando, que es el Día del Padre, de cómo afrontarlo, de que después cómo quedas del día siguiente, vienen todas este tipo de cosas que también tenemos que afrontar. No es nada más el hecho de ir a ver a nuestros padres en fechas puntuales, sino de todas las secuelas que te quedan haber vivido en una familia narcisista y horrible. Sí. Y entonces después te crees tú que estás fuera del mundo y que algo tienes mal tú. A ver, yo siempre he creído en el mundo que yo la que he estado siempre mal soy yo. Alguien me deja de llamar, entonces, ¿qué le he hecho? Alguien no sé qué, ¿qué he hecho? O sea, inmediatamente es que he hecho yo. De repente la persona pues ha Culparte. tenido un momento de su vida que a veces sí ya conscientemente puedo decir, pues le puede haber pasado algo y a veces pues vuelves a hablar con la persona después de que pasan unos meses y realmente te das cuenta que a la persona le ha pasado algo a nivel personal y no ha podido tener relación con nadie, no nada más contigo, sino con nadie. Entonces, o con quien le dé la gana, o sea, no eres tú la persona, pero inmediatamente es pensar, soy yo, algo tengo mal, algo hice mal, ¿no? Sí, Entonces, eso Es me ha que, pasado a mí claro, también. nos dejan programados de esa manera. Hemos aprendido a responder a las situaciones de esa manera y de manera inconsciente repetimos esos patrones con los que aprendimos a vivir en el entorno que nos tocó vivir.
Por eso, cuanto antes uno trabaje en todas esas secuelas que tú comentas que nos quedan huevos, o sea, quedan depresiones, adicciones, dependencia, o sea, el estrés postraumático, eso que dicen, ansiedad social, o sea, hay gente que es incapaz de relacionarse con otras personas por miedo a no ser aceptado, ¿no? Yo creo que en algo así grande, grande, grande que diría, definiría todas las secuelas así como en un conjunto, es, aunque tiene su nombre, porque se nombraron en el 2009 como síndrome de la víctima narcisista, yo diría que dicho así en palabras para todo el mundo, lo grande que nos queda es el no valgo, no soy suficiente, no merezco. Sí, Y eso, de manera inconsciente, lo llevamos a amistades, con lo cual a veces nos agarramos a amistades y no las soltamos porque nos da miedo soltarla o creemos que no somos tan buenas personas, o en el trabajo se crea ese que está tan de moda ahora, síndrome del impostor, que al final viene de todo esto, viene de no creer en uno mismo. Entonces, claro, mientras no trabajamos todas esas heridas infantiles, seguimos repitiendo patrones. Y por así eso es es. tan importante el sacarse toda, sacudirse toda esa porquería, trabajar en nosotros mismos, aunque lógicamente es un curro que hay que hacerse, no es fácil, pero es fundamental porque mientras no lo haces, o sea, es que vas a ir a la tumba con todas esas secuelas, porque es que quedan grabados, o sea, es que hoy ya lo ha demostrado la neurociencia, o sea, todas esas conexiones neurales que se nos hicieron de pequeños llegan hasta que nos muramos si no somos capaces de deshacerlas y construir nuevas conexiones neurales, o sea, y eso requiere un trabajo diario y un Sí, trabajo diario durante un tiempo largo porque cambiar un hábito ya está demostrado que cuesta al menos 66 días, no son los 21 días que se dijeron por ahí que la gente se quiere aferrar a eso para, venga, ya está, cambio. Pues no, esto sí, lleva tiempo porque ha sido mucho tiempo el que nos han hecho creer ciertas cosas y tenemos que cambiar todos, porque al final, si tú estás diciendo, Carola, es que creo esto, creo lo otro, al final todo lo que nos ocurre, todas esas secuelas son pensamientos que hemos ido almacenando aquí, como digo yo, dentro del melón y tenemos que abrir el melón y empezar a recablearnos todos para decir, ¿cómo que no valgo? No, una mierda, valgo y mucho. ¿Pero por qué valgo? Valgo primero porque he conseguido sobrevivir a todo eso, porque es que no hay que olvidarse que cuando íbamos a estudiar nos costaba el triple que a una persona de una familia más o menos normal porque no nos podemos concentrar, porque vivimos con también. esa ansiedad que tú estabas contando, Carola, y ahora qué van a decir, y ahora qué va a pasar. Esa ansiedad, o sea, nos hace en algo tan básico, bueno, no tan básico y tan importante como el que estudiar cuesta muchísimo más. Con lo cual yo creo que lo que tenemos que empezar es a decir, a ver, yo a la gente siempre le digo, empieza, que todos los que nos estén escuchando, que empiecen ahora mismo a escribir en un papel, y yo digo, mejor que un papel, que cojan el rollo del papel higiénico y el extra, extra largo, y que empiecen a escribir todos los logros que han tenido en su vida y salir y haber sobrevivido en esa cueva oscura donde nos gritaban, donde nos hacían sentir mal, donde nos íbamos a la cama con miedo, pensando qué iba a pasar el día siguiente o incluso como nuestros padres nos habían mirado mal, yo me he ido muchas veces a la cama diciendo, ¿qué cuerno he hecho? Y Sí, Sí, cuando me han negado un beso o un abrazo, me he pasado luego semanas diciendo, joder, perdón, sí, sí, ¿qué no, sí, hice? lo que ¿Qué quieras. he hecho? O sea, ¿qué he hecho? ¿Qué va a hacer una criatura? Nada, Sí, simplemente, me acabas de hacer recordar algo. Uy, es sí, que claro, me acabas de hacer, tengo una memoria muy, muy clara, sobre todo por el sentimiento, por la emoción. Mi papá y mi mamá llegaron de Houston. Nosotros éramos muy pequeñas y no entendíamos por qué mis padres no estaban en la casa. Nos dejaron al cuidado de nuestra nana y otra persona. Y cuando mi mamá llegó, ella rechazó mi abrazo, que yo estaba desesperada por ver a mi mamá. Y ella rechazó mi abrazo en el aeropuerto porque yo no la había llamado a ver cómo estaba. Cuando nos engañaron, que ellos estaban en Houston porque mi mamá estaba en el hospital, porque le estaban haciendo una serie de estudios. Y mi mamá, yo tendría 7 años, y yo me no me acuerdo de rechazó. eso. Claro, éramos muy pequeñas, ella me rechazó en el aeropuerto, esa broma a mí, eso a mí me hizo sentir, y no entendía, ¿cómo yo le iba a llamar? ¿Si a dónde?
O sea, bueno, es por lo que estás diciendo, Olga. Me Pero vino esto claro, en la cabeza ahora. esas emociones son las que se quedan grabadas en Ay, sí, nosotros. qué Y desagradable. luego hay situaciones en la vida que, como tú ahora, con lo que yo he comentado, la has revivido y tu cerebro lo revive. Y cuando lo revives estás sufriendo exactamente lo mismo. Muy Con lo feo. cual, o sea, sigues reforzando la misma conexión, o sea, en tu cerebro. Con lo cual, pues eso es tan importante, o sea, al intentar trabajar en todas esas cosas para que cuando esa emoción de no merezco que me den un abrazo, o sea, la Sí, puedas empezar a rebatir. ¿Cómo que no merezco? ¿Cómo que no valgo? No, no, sí, perdona, si mira todo lo que he hecho, mira todo lo así. que he logrado sin tener unos patrones adecuados. Aquí las tres somos madres, de las que nos estén escuchando, muchos serán padres y madres. Y ya simplemente el haber roto el patrón, Uf, porque un lo más logro. fácil era continuar con el patrón, es lo más fácil. Sí, sí, O sea, lo más fácil es seguir con lo que hemos visto, porque es lo que nos resulta más cómodo. Yo creo que simplemente el haber roto el patrón, aunque hayamos cometido errores, porque lógicamente somos humanas, yo creo que eso es para decir pedazo de logro que me he mandado. O sea, pedazo de mm, logro. O sea, yo esto no lo voy a pasar más a mis hijos. En mi familia, esta mierda se termina conmigo. Entonces, así yo es. creo que creo que es un logro que nos lo tenemos que empezar a reconocer. Entonces, yo creo que para mí Sí, lo más importante es que empecemos a cambiar nuestro diálogo, porque el diálogo con nosotros ha sido el que ha dicho Carola, ¿no? Todo el rato el sí, soy culpable, el tú con la tarjeta no lo ha hecho lo suficientemente bien, o sea, todo nuestro diálogo siempre ha circulado como en una espiral negativa. Entonces tenemos que hacer que ese diálogo interno ahora empiece a circular en una espiral para arriba, en una espiral positiva. La parte buena es que ahora eso lo controlamos nosotros y claro que cuesta, porque automáticamente te viene lo negativo. sí. Cuesta, pero les digo, porque ese diálogo interno yo lo tenía tal cual como lo has expresado, con puntos y señales y 10 veces peor. Y ese diálogo ha cambiado. De hecho, no hay ni diálogo, es que yo me siento estoy tan orgullosa de mí, me siento Claro. tan maravillosamente bien conmigo misma. No permito que nadie me maltrate y no me da miedo hoy en día, no me da un miedo terrorífico como antes de que alguien no me quiera o no le guste o no me, bueno, pues chao. De verdad, Claro. que yo nunca imaginé que yo iba a poder llegar a ese punto y lo he logrado. De hecho, hace poco tuve que mandar a alguien para allá mismo, porque que es una amistad de muchísimos años, pero que ya yo no estaba dispuesta al maltrato. Y es maravilloso, vale la pena que hagan todo el esfuerzo, que busquen todas las ayudas, que inviertan en ustedes para lograr todo lo que Olga les está explicando. Vale la pena, se vive en un lugar de paz y de libertad absoluta. Y puedes pasarlo mal y puede haber dificultades porque esas nunca se van a ir, porque la vida tiene dificultades, pero como has construido eso dentro de ti, vas a vivir ese dolor o esa rechera en paz. No, claro, es que lógicamente la vida tiene sus cosas y bueno, y hace poco me Sí. ha pasado que me pegó un gran susto mi hija pequeña Ay, Dios con mío. una infección, que estuvo hospitalizada varios días y demás, pero yo sé que yo no lo he afrontado igual ahora que lo hubiera afrontado hace 20 años. Y cualquier problema, o sea, yo me he cambiado de país, he tenido que volver a empezar de cero. Si yo no hubiera estado bien emocionalmente, las cosas no las hubiera afrontado de la misma manera. Cuando uno está bien emocionalmente, cualquier cosa que ocurra en nuestro entorno, la podemos afrontar de mucho mejor manera. Y lo que decía Carola, que hablaba del trabajo, es que incluso en el trabajo te va mejor. Sí, Porque claro, te sí, liberas de todo ese miedo y toda esa ansiedad que al final te traba, porque ese estrés que te produce el tener ese miedo de, ay, no lo estoy haciendo lo suficientemente bien, que al final es lo mismo que hacíamos con nuestros papis, ay, ¿qué va a pensar mi jefe de mí o qué va a pensar mi compañero de mí? Eso mismo que te genera estrés hace que tú no rindas de la misma manera que si dijeras, pero a ver, si estoy aplicando todos los procesos bien, estoy haciendo todo bien, lo estoy haciendo bien. Y Sí, también ayuda a ser resiliente, a decir,
bueno, vale, he cometido un error, pero no soy una desgracia por haber cometido un error, porque con nuestros padres cuando cometíamos un error, o sea, éramos una porquería cuando hacíamos las cosas bien, pero cuando cometíamos era un error, nos mandaban al paredón, o sea, nos Sí, al fusilaban perdón. prácticamente. Por lo menos Sí, en mi caso. Si yo cometía, o sea, no cometiendo un error era, no sé, lo peor, la peor peste que podía haber en el mundo. Claro, es que imagínate crecer creyendo eso, que eres una basura, o sea, Ay, es un sí, asco. es Ojalá. terrible. Sí, Sí, la verdad mira, que es muy duro. Pero bueno, aquí estamos, para decir aquí a todo el estamos mundo, para me da adelante. igual la historia que nos hayan contado, aquí y ahora empezamos a escribir nuestras propias historias. Y como digo yo, que a mí exactamente. me gustó mucho en su día la historia de la mariposa, que es un capullito, y yo el día que empecé a salir, no a salir al punto que estoy ahora, pero sí que el día que empecé dije, uy, si tengo alitas, tengo alitas y puedo volar, porque siempre había pensado que no podía hacer nada por mí misma, si es que no era capaz ni de conducir por una ciudad yo sola, porque bueno, ahora tengo el GPS y me lleva, antes cuando no había un bueno, me confundo muchas veces, ¿eh? Porque digo, esta idiota que me está diciendo y voy por otro lado. Pero me lo tomo a risa. Antes no me lo tomaba a risa. Antes esas cosas me estresaban mucho porque era creer que yo lo estaba haciendo mal. Y ahora digo, bueno, sí me he confundido, ya me volverá a poner otra vez en el camino que tengo que Exacto. ir. Sí, Pero Sí, antes exactamente. no me lo tomaba así. Antes no me lo podía tomar así porque, claro, o sea, estamos cableados, venimos cableados, nos cablean para que ese tipo de situaciones tan tontas y tan sencillas nos estresen. no, y Ay, además que no son importantes. no, Me equivoqué, pues bueno, doy una vuelta más, lo único es que vas a llegar 5 minutos más tarde. Es que es lo que va a pasar. No, exacto. O sea, entre que pero el GPS le da la gana de recalcular, porque a veces se tarda un huevo, ¿vale? Y te dice, porque yo también me equivoco, como sí, y sobre todo en esta ciudad que dices, hay 5 salidas. Y no te dice ¿cuál cojo? exactamente por qué puñetera salida tienes que ir. Y yo elijo siempre la que no es. Pues Ay, o entonces yo digo, termino pues dando 3 vueltas que a la rotonda. sí, que me diga ahora por dónde. Pues, ups, mi perro. Que me diga ahora por dónde me tengo que ir, ¿no? Pero me pasa muchísimas veces. Y sí, yo sí lo puedo tolerar. Quien no lo tolera, por cierto, es mi marido. Es que yo le digo, pero ¿y cuál es el problema? Pues me he equivocado, no, pues ya recalculará y ya llegaremos, no hay ningún problema. Ya, Pero no. bueno, a ver, yo Yo hace, hay algo que me gustaría que aclarases, Olga, para nuestros oyentes, que es la parte de cómo afecta a los hijos tener o sea, cómo ellos pueden ver cómo afecta, darles como una cosa concreta, que no es tan fácil porque a cada uno nos afecta diferente, a nivel emocional, la parte de haber vivido con un padre narcisista o una familia narcisista. pues yo creo, Carola, que es un poquito lo que hemos hablado, o sea, el no atreverte a hacer cosas, el no creer en ti, el dudar de ti, el necesitar siempre preguntar a alguien porque no te fías de tu instinto, no te fías de lo que tú crees que es lo correcto, porque te han enseñado, tu padre o tu madre narcisista te han enseñado a no confiar en ti. Entonces, claro, sales y dices, ¿por qué rotonda? Por qué salida salgo? O sea, nos cuesta mucho más tomar una decisión, pero nos cuesta tomar una decisión incluso hasta si me pongo el pantalón rojo, me pongo el verde. O sea, que al final son todas las cosas que hemos estado hablando. Es el no creer en uno mismo, el dudar de uno mismo, el necesitar la aprobación de los demás, el buscar las miguitas de amor. Por eso que caemos en parejas luego que repetimos el patrón. O sea, no, perdona, no viene, yo tengo muy claro, o sea, que yo sí, claro que me encontré con un narcisista, pero ¿con qué cuerno me iba a encontrar? Lógicamente con alguien que me decía que yo era maravillosa y me lo dijo y llevó la relación muy rápido, pero era lo que yo necesitaba. O sea, yo necesitaba que me amaran, yo necesitaba que me consideraran. Entonces, tenemos que ver que eso es secuela de todo lo que hemos vivido. Necesitamos que nos digan que valemos. Entonces, como no sabemos darnos ese valor, lo buscamos fuera. Y cuando lo buscas fuera, pues es muy probable que te equivoques, porque como tampoco nos han enseñado ni a establecer límites,
ni a poder valorar cuándo el amor es de verdad y cuándo es de mentira, porque en su caso el amor siempre era de mentira, porque era te quiero si haces lo que yo quiero. Entonces, claro, tampoco hemos aprendido a saber realmente qué era un amor sin condiciones, con lo cual salimos al mundo y nos chupamos cualquier cosa. Sí. Entonces, sí, yo qué sé, el miedo y la culpa, para mí el miedo y la culpa, o sea, claro, el miedo y la culpa crean ansiedad, crean depresión, o sea, crean cosas ya con nombres clínicos, ¿vale? Pero así para hablarlo normal, para que todos nos entendamos sin tecnicismos, miedo y la culpa para mí y el no valgo. Para mí esas tres cosas son así, pero lo grande que nos queda. No sirvo, no valgo, soy una persona miedosa y tengo culpa por todo. Me siento culpable hasta de alzar la voz y decir lo que quiero. Ya no en casa. Es que luego lo Estas hacemos dos. como en el trabajo, con amigos, como que alguien nos fastidia en la vida y nos lo callamos, porque no somos capaces de decir, oye, no, perdona, que las cosas no son así, es que no somos capaces, porque nos sentimos que, claro, que si levantamos la voz, pues nos van a venir y nos, o sea, no levantar la voz, sino reclamar nuestros derechos, porque no lo pudimos hacer cuando éramos pequeños, pensamos ahora que si reclamamos nuestros derechos van a venir y nos van a aplastar y nos van a borrar del mapa. Sí, sí. Mira, esas Igual dos, es mucho. la culpa y el miedo, esas han sido las, los sentimientos, las emociones más grandes y aplastantes que yo he vivido en mi vida. La culpa fue lo que yo llamo el cáncer emocional, pero me la logré quitar a mis 54 años. Hace Nunca es poco, tarde. No es ayer, tarde, nunca es pero no tarde. importa. No es tarde, me siento como si nunca hubiera pasado, o sea, una maravilla. El miedo, yo le he tenido miedo, Carola lo sabe, a todo, todo, hasta beberme un vaso de agua. Y no estoy exagerando, porque como yo sufrí más de 20 años de ataques de pánico, a mí me daba miedo que me matara todo. Me iba a tomar un vaso de agua y me iba a dar alergia porque alguien echó una vaina y me iba a morir. O sea, yo tenía miedo a comer, yo tenía miedo a salir de mi casa, yo tenía miedo, de hecho todavía tengo ciertos miedos, pero los sé manejar porque ya he aprendido a manejarlos, pero muchísimo menos miedo que antes. Eso es terrible, eso es un sufrimiento bárbaro. Entonces, Y es ahora muy que, doloroso. Es muy ahora doloroso. que, ahora que cuentas lo del miedo a salir, pues que yo también tenía. Y para mí la única manera de salir y no salir sola era con un perro siempre. Ah, Ya tengo dos. ah, ay, qué bello. Ay, bueno, es que los perros, imagínate. Pero antes lo utilizaba de muleta. Porque sí, porque no me atrevía y no me atrevía no a que nadie me viniera y me hablara o me dijera algo, no sé, es que es eso, como dices tú, es miedo a todo, entonces nos Muy. volvemos tan miedosos y es el miedo social, porque es esa ansiedad social de que como no hemos aprendido a desenvolvernos, porque es eso, como de pequeños no aprendimos y no sé si os habrá pasado a vosotras en el colegio, claro, porque Todo. lógicamente los niños, ¿no te ha pasado a ti? Lo que pasa es que era muy particular. Yo simplemente ponía un muro. A mí no me daba miedo. Yo ponía una distancia tan larga que de ahí no pasaba nadie. Yo era Sí. muy Sí, bueno, solitaria. He sido, no, lo soy. Inclusive yo estoy muy a gusto. A Alicia le costaba más. Cuando empezamos a vivir juntas, ella necesitaba mucho a la gente. mucho. Yo, cuando Alicia se fue, porque ella se fue para España, a vivir para España, en el ¿cuál? 96. 94. En el 94 me quedé yo sola. Y yo estaba fascinada, o sea, a mí no me importaba quedarme sola. Y yo pasaba horas en mi casa y salía sola, hacía las cosas sola. A mí nunca me ha dado miedo hacer muchas cosas. Yo he sido muy independiente, pero muy independiente que no necesitaba a nadie, por supuesto que sí. A ver, al final me encanta tener mis amigos, me encanta relacionarme. He cambiado mucho. Cuando era mucho más pequeña era mucho más hermética, no entraba absolutamente nadie, Nadie. pero Nadie. nadie, en Cero. absoluto. En mi casa era la crítica, yo era un hielo. Yo Para ellos no. yo era un hielo. Entonces, Bueno, era como muy era preocupante. coraza. Era un bicho raro porque yo
un muro Y además muy... seria, totalmente seria. Ella nunca sonreía ni nada. Era, Lo que pasa es que yo creo que cada uno nos defendemos a nuestra manera y claro. cada uno reaccionamos y nos protegemos a nuestra manera. Tú Mm, te Sí. construiste un muro porque dices, bueno, si pongo un muro aquí nadie me hace daño. Si no se Sí. acercan a mí, nadie me hace daño. De hecho, Otros lo que hacemos es... de hecho, la Ah, foto pues, lo dice todo, por eso esta foto la pusimos, porque mi hermana, o sea, yo era siempre la mariposita y mi hermana era, no, fuera. no quiero saber nada. Este, Pero es que son las reacciones absolutamente normales, o sea, o la frialdad absolutamente. total de, no porque eres fría, sino porque te estás protegiendo, porque no quieres que te protegiendo. dañen. De hecho, cuando Es- Alicia, cuando está, fíjate tú esto, cuando estábamos buscando la foto para crear familias horribles y para darle una visibilidad hacia nosotras, Alicia me dijo, pues haz esto, haz lo otro, no sé qué, no sé cuánto, ella dirigiendo como siempre, pero no por lo mal, sino porque ella lleva la batuta, ¿vale? Y, y yo le dije, yo no puedo hacer lo que me pides. Esa no soy yo, es que no puedo. Además, es que eso no es lo que yo sentía. Y fue cuando le dije, no, yo te voy a dar la foto de la sensación que yo sentía dentro de esta familia horrible. Y perfecto, fue maravilloso. Porque ella me decía, no, haz esto, haz lo otro, ponte así, ponte asado. Yo no puedo hacer eso. No me pidas eso porque es que no soy yo, no puedo reflejar una cosa que yo no siento. Entonces, eh, eh, de hecho, yo creo que está muy claro en todos nuestros episodios la diferencia de carácter que tenemos ella y yo. Alicia es mucho más libre, mucho más expresiva, mucho más abierta y a mí me cuesta. Y yo creo que yo soy 180 grados diferente a lo que yo era. Sí. O sea, yo soy totalmente diferente. A través de los años yo me fui abriendo y sí, pero no soy tan abierta como Alicia, nunca llego a serlo. Eh, Yo, por ejemplo, me protegía, yo no me ponía muros, pero no hablaba, era extremadamente tímida, porque ahora no callo. Me Pero parece muy bien. Pero era tímida porque, claro, porque me daba miedo, claro, y si yo hablo, si yo salgo a la palestra, ¿qué me van a decir? Me van a decir que está mal, que no sirvo, que no valgo. Entonces, claro, te quedas en una esquinita para no llamar la atención, porque era lo que yo hacía en casa. Entonces, yo creo que cualquier comportamiento es simplemente surgen como mecanismos para protegernos, porque hay que inventarse cosas, por decirlo de alguna manera, nos tenemos que poner una máscara. Tanto que hablamos de la máscara de los narcisistas, nosotros también nos pusimos nuestra máscara para poder sobrevivir en ese entorno de unos padres, y volvemos a los padres, hablamos de los padres narcisistas, de padres que nos han hecho sentir que no nos querían y nos lo han hecho sentir muchos días. Sí, años. Bueno, Ay, años, bueno, para años. seguirnos metiendo en el tema del padre, esta pregunta me llama la atención. ¿En qué se diferencia el abuso narcisista de otros tipos de abuso parental? ¿O es que hay una diferencia? Porque yo ahora estoy como un poco confundida con ciertas cosas que estamos viviendo, mi hermana y yo, y Am, quisiera saber si una persona, un padre maltratador, y esto es padre, no madre, un padre maltratador puede ser narcisista o puede ser solo padre maltratador o qué. Yo creo que puede ser una pregunta muy técnica y cada uno te va a responder algo diferente probablemente. Yo creo que se está hablando demasiado de narcisismo para culpar, ¿vale? Y como digo yo, no podemos evaluar a nadie porque para decir que alguien es narcisista, esa persona tendría que ir con un psicólogo y ese psicólogo tendría que evaluar si es narcisista o no. Entonces, yo lo que digo, da igual, o sea, no tenemos que tratar de calificar a lo que nos han hecho, si son narcisistas, si son psicópatas. Y digo, mira, son psicópatas hay 1% en el mundo. Narcisistas hay, el estudio más grande sobre el trastorno narcisista que se hizo, lo hizo en la Universidad de Buffalo. Duró 31 o 36 años, no me acuerdo, más de 30 y pico años,
con más de 75.000 personas, ya te lo pasaré. Es el estudio más grande que existe sobre el trastorno narcisista. Y este estudio concluye que alrededor de menos del 7,5% de la población tiene este trastorno, de los cuales es casi igual entre el hombre y la mujer. Y las diferencias que hay entre el hombre y la mujer son más que nada culturales, ¿vale? Hay un poquito más de hombres, pero muy poquito, ¿vale? O sea, hay muy poquito más, es porque, bueno, vivimos en una sociedad más machista, por así decirlo. Entonces, bueno, el hombre pues saca más un narcisismo en el trabajo, pero prácticamente es lo mismo. Entonces yo digo, no hay que fijarse en tratar de, porque la gente, yo es que escucho y es que parece que somos todos, o sea, expertos, expertísimos en narcisismo. No tenemos que Sí, ser sí, expertos sí. en nosotras y en nosotros. Y pues yo digo, huir de ningún experto en el narcisismo, porque experto en narcisismo puede ser un narcisista. Los demás seremos expertos en lo que hemos sufrido. Entonces yo digo, hay que fijarse en lo que nos han hecho. Y me da lo mismo que haya sido un abuso sexual, un abuso emocional. El problema que tiene el abuso emocional, porque claro, cuando te arrean y te dejan un moretón, ahí se ve muy claro que es un abuso. Pero claro, el que sufre el moretón, el que sufre abuso sexual, también sufre abuso emocional. Lo que pasa es que el abuso emocional, aunque está tipificado incluso en la ley, como cuerno lo demuestras. Sí. O sea, es muy jodido. Y menos dentro de una familia, porque estas familias la mierda la guardan debajo de la alfombra y cuando salen a la calle son todos divinos, con lo cual es muy difícil. Entonces, da igual si es un abuso narcisista o un abuso emocional, es que es lo mismo, te están fastidiando la vida, no te están dejando de ser. Y tus secuelas son lo que hemos dicho, las grandes, grandes, grandes. Miedo, culpa y creer que no vales una mierda, que no vales. Exactamente. ¿Vale? Que no sois. Da igual, o sea, en conclusión da igual si es narcisismo o no, es abuso y maltrato y punto y se acabó. Punto. Ya está, es que yo creo que, o sea, yo me salí en un momento de las redes porque vi una inundación de gente hablando sobre narcisismo y sobre todo cuando se habla ya de las parejas y te cuento y digo, es que según el mayor estudio hay un 7% y según lo que se habla parece que es la inmensa mayoría de la población. Es que la mayoría de los padres no son narcisistas, la mayoría son simplemente codependientes que te pueden hacer el mismo daño, que te pueden hacer el mismo daño. Sí. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es, una vez más, aprender a fijarnos en nosotros. Mientras estemos tratando de averiguar qué tipo de persona nos ha hecho daño, lo que pasa que yo creo que es como que nos da un sentido de estar mejor el calificar a los demás. Mi madre es narcisista. Ah, yo Sí, ya es como está, una me necesidad libero de de todo. ponerle un nombre. Sí, Pero entonces yo creo que y lo que hay no que le hacer es. podemos poner el punto del nombre de que te ha abusado y te ha maltratado. Punto. Punto. Yo creo que, bueno, que lo que se trata es que no te han tratado como un padre debiera de ser y no hay mucho más que decir. O Exacto. sea, yo creo que somos mamíferos y los mamíferos, cualquier especie, tú te fijas por ahí en internet, ves Sí. vídeos monísimos de elefantitos, de tigres. Todos los mamíferos cuidan a sus crías, protegen a sus Sí. crías. Y somos los únicos mamíferos que, aun teniendo ese instinto, o sea, somos capaces de abandonar a nuestras crías. Luego dicen, no, pero es que los polluelos empujan a sus polluelos para que huelen. Digo, sí, pero los empujan cuando están preparados. Mientras que nosotros, en lugar de preparar a nuestros hijos para que huelen, lo que hacemos es dejarles las alitas bien pegadas para que no huelen. Y cuando tienen que volar, les dejamos atados. Y ese dejarles atados, que lo hacen muchos padres dependientes, también es maltrato, también es abuso. Pero yo Sí. creo que más que hablar de maltrato o abuso, yo simplemente diría que no nos dejan ser nosotros mismos. Y esto nos Sí. crea pues, ese miedo, esa culpa, inseguridades, no creer en nosotros, y nos hace llegar a la vida adulta de una manera muy insegura. Entonces yo creo que a mí me parece, o por lo menos es mi opinión, que más que tratar de diagnosticar a nadie, porque te digo, tendríamos que llevar a consulta a nuestros padres y no iba a ir ni de Rita a la consulta. Eh, yo por eso cuando empecé con todo esto, yo lo descubrí todo en inglés, empecé llamándome hija de madre tóxica, porque decía, jo, es que lo de narcisista, claro, es que yo no sé realmente si mi madre es narcisista, porque no la llevaba a una consulta. Lo único que sé es que a mí me ha reado con una chancla, a mí me ha llamado puta, a mí me ha hecho creer que no valía una mierda, a mí me ha dicho que qué pies más feos tienes, a mí me ha dicho qué pelo más horrible tienes. Todas esas cosas me han hecho luego vivir, pues que yo no me he puesto los piececitos al aire hasta que tenía unos 40 años. Y ahora con casi ya, pues eso, ya de camino a los 60 maduritas, voy todo el día en chanclas enseñando los dedos, porque es lo más cómodo que hay.
con el calorcito. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es fijarnos en cómo nos sentimos, porque yo creo que la labor de los padres tendría que ser que los hijos tendríamos que dejar, yo soy madre de dos y lógicamente el mayor tiene 28, la pequeña tiene 17. No era la misma persona con el mayor que con la pequeña. Así Pero es. el mayor ha visto mi evolución, la pequeña ya me ha visto más evolucionada, aunque sigo evolucionando, sigo creciendo, que todavía me queda muchísimo. Pero yo creo que la labor de un padre y una madre debiera de ser afilar las alas de los hijos para que vuelen, para que descubran quiénes son, para decirles, cariño, tú puedes, tú vales, pero no desde el punto de vista arrogante, o sea, no, es que puedes hacerlo, transmitirles confianza y ayudarles a que descubran su pasión, lo que les gusta, sin interferir, porque cuando un padre está interfiriendo y le está sugestionando a su hijo para que estudie una cosa, para que se dedique a una cosa, es que eso también es maltrato y es abuso, porque no le estás dejando a esa criatura ser lo que realmente quiere ser. Y esa persona va a llegar mayor y va a decir, joder, es que yo no quería haber sido médico, es que yo quería, es que yo tengo ahora el caso de una persona que, bueno, que le va muy bien en el mundo financiero, dice, pero es que yo me quería dedicar al mundo artístico, o sea, quería ser, Pero de eso hay no sé, mucho, dibujo sí. mucho, pero es que, claro, todo eso la gente no lo ve, pero eso también, o sea, es que se puede tipificar como maltrato porque no te están dejando ser. Entonces yo creo que igual más que hablar ya del narcisismo de los padres, del maltrato, yo creo que lo definiría tanto como el no permitir a los hijos dejar que sean ellos. Y cuando tú no permites las tácticas que utilices, lógicamente, que estos padres que digo yo no se levantan y dicen voy a aplicar gaslighting, bla, bla, que nuestros padres no tenían ni puñetera idea de todas esas cosas. Son cosas que han surgido en ellos porque al estar heridos actuaban, o sea, su dolor interno les hacía actuar callándonos, les hacía actuar diciéndonos cosas porque así ellos se sentían bien. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, que tenemos que transmitir que los padres, nuestra labor es ayudar a que nuestros hijos levanten las alas y vuelen donde ellos quieran, porque yo, mira, además yo creo que lo tengo en el libro de la madre narcisista, porque es una canción que no voy a cantarla si me pedís que lo cante porque pueden caer truenos. Eh, es en euskera, en mi idioma, y viene a Ay, decir, si le cortaría las alas, sería mío, pero entonces ya no volaría más y no sería un pájaro. no, qué Oh. hermoso. Es mucho más, la canción va más y va todo por Sí, ahí, pero ¿no? eso que has dicho ya te da una... Pero Tú sabes qué me pasa, Olga. Yo no sé qué en los últimos episodios que hemos grabado yo he estado dándole a la cabeza, cosa que, a ver, a nuestros oyentes creen que nosotros nos sentamos aquí y que después nos vamos tranquilamente como si no hubiese pasado nada, apagamos el micrófono y todo pasa, ¿no? Pues bueno, nosotros tenemos de cada capítulo a cada capítulo, pues tenemos una lucha interna, por lo menos en el caso mío, ¿no? Y si los últimos episodios han despertado en mí el sentimiento o el recuerdo, no sé si decirlo así, de sentirme de que yo pasé una infancia muy sola, no nada más al nivel físico, sino a nivel emocional. Entonces, es cuando te das cuenta, joder, si he estado sola. Y eso que nosotras dos hacíamos, vámonos de aquí. Yo no sé si era vámonos de aquí porque es que aquí estábamos más solos que la una, pero bueno, aparte de todo lo horrible que se vivía, ¿vale? Pero es que yo sí me sentí totalmente sola. Pero claro, acabo de decir, se tiene un poco contradictorio lo que acabo de decir porque yo puse mi barrera y no quería que nadie entrara. Pero era que no, es que yo me sentí en muchas cosas que sucedieron y que ahora me vienen a la cabeza y vienen recuerdos, porque yo tengo mi infancia muy, muy bloqueada, eh, pues sí, sufrí abandono físico en muchos momentos, de olvidarse dónde estaba yo y tener que llamar por teléfono en la época nuestra, que tenías que buscar un teléfono, ¿vale? Para decir, ¿me viene a buscar?
Estoy Sí, aquí. O sea, ¿no sabes sí. que no estoy en la casa? O O sea, sea, ¿no te yo, por falta ejemplo, alguien en la casa? Tal cual. Sí, 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 O sea, sí, es sí. que yo me pregunto, yo que soy madre de dos niñas, ¿Ves? si a mí me falta una niña, o sea, yo digo, ¿y dónde está mi hija, no? O Olga como yo que nos reímos con los nervios y la vaina. sea, ¿dónde está mi hija? Yo tengo que saber dónde está mi claro, hija, a ver dónde está mi hija. Ahora es mucho más fácil. Pero yo me imagino, en aquella sí. época, ¿qué? ¿No te importaba? O sea, si no te llama por teléfono, no importa, la niña por ahí. Pero yo, Tal por cual. ejemplo, Carola, a mí, yo no he vivido ese abandono físico, pero sin embargo yo me he sentido sola emocionalmente. O sea, mi madre, en mi caso, la narcisista, yo no soy narcisista, la bruja era mi madre, mi padre era más, del que luego espero que hablemos más el... Sí, es que te iba a empezar a preguntar eso. Ujú. Sí, Ya lo porque si vamos a no, no hablar. vamos a llegar. Pero lo que te quiero decir que yo físicamente, a mí no me han dejado, o sea, al revés, mi madre se ocupaba, vaya, o sea, se pasaba. O sea, yo no podía ir ni al baño sola, ¿vale? Que también es otro extremo. Pero sin embargo, yo toda la vida me he sentido sola, solísima, solísima, porque claro, tú no puedes contar nada a tu madre, mi hija me puede contar cosas porque no le voy a juzgar. Mm. Si acaso me voy a reír con ella de alguna tontería que ella puede hacer, que es lo normal en la edad. Pero claro, entonces no podíamos contar nada a nuestros padres realmente importante porque todo lo que dijéramos podría ser utilizado en nuestra contra. Exactamente. Eso era, yo nunca decía absolutamente nada, Ah, porque lo mínimo que tú dijeras Era usado. era carne para, o era carnaza, como dicen aquí. Toma, Ah, todo. contra ti. Toma, eso va a ser cuchillo para tu garganta. Y eso es así. Todo lo que dijeras era usado en tu contra. E incluso lo que yo le contaba a mi mamá de manera en confianza, porque ella me hacía sentir que podía confiar en ella y después lo usaba o después lo contaba, o sea, una cosa espantosa. Pero yo quiero entrar en este tema porque es muy importante. Es los padres cómplices de madres narcisistas, no sé, llamarlos así. sí, Em, me parece estupendo llamarlos cómplices, la verdad, porque una vez más no vamos a definir su trastorno mental, que todos tenemos alguno en algún grado, sobre todo después de haber crecido en estas familias. O sea, imagínate, no podemos salir ni medio. Oye, ahora estamos bien, ahora sí. estamos estupendas. ¿A qué se puede uno recomponer y reconstruir? Hablan de varios tipos. Hablan del padre avestruz, que, bueno, digamos, esconde el pico, ¿no? Y no mira o no quiere ver. Ujú. O el padre que apoya a la madre y al final entre los dos hacen piña y maltratan a los hijos. O sea, al final, yo creo que, por ejemplo, fue el caso mío. Yo para mí, mi padre, digamos que era el que jamás, o sea, era la parte buena, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me humillaba, no me decía cosas feas. Claro, también estamos pensando que mi padre ya falleció, va a hacer ahora 24 años. Claro, si una persona que ahora tendría 80, 81, los hombres en aquella época no se implicaban de igual manera en el cuidado de los hijos. El cuidado de No. los hijos recaía más en la madre. Entonces, quizá O por en la mujer eso, de servicio. sí, bueno, un poco sí, eso que mi padre no era machista en ese sentido, pero claro, la que estaba en casa era mi madre también, porque, o sea, ojo, en mi época, en mi clase, la mayoría de las madres trabajaban. En mi casa, mi madre no trabajaba. Y bueno, mi padre salía a trabajar y al salir a trabajar y estar mucho tiempo fuera, el cuidado quedaba y la educación, digamos, quedaba en manos de la madre. ¿Eso qué hacía? Que mi padre no se enterara prácticamente de nada de lo que ocurría en casa. Pero el problema es que yo me acuerdo que mi padre llegaba a casa y mi madre ya venía contándole una historia de fíjate que me ha hecho tu hija, porque tal, y yo era una mosquita muerta. O sea, era la típica niña que jamás he dado un problema, que yo me creía que daba problemas, pero qué problemas, si lo único que era, o sea, estudiosa, como os he dicho, tímida al extremo, o sea, que jamás iba a crear un problema, porque tenía un miedo tremendo como para poder crearlo. Pero claro, ella ya venía y a él le contaba una historia y él, pues bueno, se lo creía. Entonces, claro, esos padres, digamos, son cómplices. Entonces, lo que pasa con este tipo de padres es que como no nos han gritado, no nos han tratado mal,
nosotros los vemos como los buenos y yo lo he seguido viendo como bueno por mucho tiempo. Y yo en mi libro explico que necesitas un duelo aparte para el padre ese que no te ha metido el dedo en la llaga, pero tampoco ha hecho nada para que tu madre no siguiera pegándote. Bueno, pegándote digo, tratándote mal, ¿vale? Y me costó luego un duelo porque he tenido que aceptar que sí, vale, mi padre no me maltrató, pero tampoco me salvó. Ojo, Exactamente. y yo pienso, soy una persona que todavía, o sea, y se me pueden caer las lágrimas porque era demasiado joven, todavía tenía 30 años cuando desapareció mi padre y para mí mi padre era todo, porque por eso mismo, porque no me había, y porque según mi madre me parecía en todo a él. Todo lo malo, lógicamente, venía de mi padre, como hacen estas personas. Ellos son perfectos o perfectas. Pero luego yo he tenido que llevar mi propio duelo aparte y aceptar que, vale, no me hizo daño, pero al final, por no defenderme, también, o sea, por omisión, legalmente, por omisión, también terminé sufriendo. Y eso me llevó, o sea, eso me di cuenta después de llevar ya mucho tiempo que yo había trabajado en todas mis heridas. Yo decía, "Jo, es que hay un cacho que me queda, hay un cacho que me queda". Y claro, lo que me quedaba era esa parte. O sea, yo no había cerrado esa herida de decir, jo, pero Aita, o sea, ¿por qué no estuviste conmigo? O sea, porque yo decía, ¿por qué no te separaste? ¿Por qué no la mandaste a paseo? O sea, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tuve que llevar mi propio proceso ahí luego aparte, que me fue mucho más rápido porque yo ya había hecho ya mucho trabajo, porque bueno, o sea, al final a su manera también me hizo daño, ¿no? Mirando para otro lado, no queriendo ver, ¿no? Entonces, esos son Bueno, los esa cómplices, pregunta los que tú acabas de cómplices. hacer, de que realmente no se la pudiste hacer, nosotros se la hemos hecho a mi padre. También, y con toda responsabilidad, también le hemos dicho que él es culpable de todo lo que ha sucedido en la casa también. A ver, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que siempre, como mi papá era el que más duro gritaba, por decirlo de alguna manera, que todo venía de parte de él. Pero no venía nada más de parte de él. En parte, no en la totalidad, venía en parte de mi madre. Era la manipulación. Y claro, él siempre ha sido un hombre, se puede decir o se puede determinar como mucho carácter, explosivo, ¿vale? Y entonces no hacía falta de pincharle mucho para que le explotase. Entonces, en esta época que tenemos a mi papá aquí, pues yo, una de las cosas, las primeras cosas que le dije, fue que él era culpable. Lo siento, Ali, sé que te estoy... No, no, Si sigue. es que al final nos salen emociones, que es normal, somos humanas. Sigue. Y es bueno Y sacarlo, yo, Alicia. como tuve que vivir todo el proceso que hemos vivido desde octubre hasta ahora, desde que decidimos hacer este podcast, yo le gritaba a mi padre en muchos momentos, con mucha rabia, de que él era culpable, tan culpable como mi madre de todo lo que estábamos viviendo ahora. Y que él no se salvaba. Y por muchas cosas que hemos estado hablando con él, también la pregunta ha sido, ¿por qué no se divorció? Bueno, pues él dice pues que estaba enamorado o que lo que sea, o que tenía miedo en dejarnos solas, porque bueno, evidentemente en la época de ellos, pues mi padre tiene 81, pues ¿quién se queda con los hijos? ¿Vale? Entonces, um, pues ahora es como una mezcla de emociones muy complicada de manejar, porque ha habido lo que tú acabas de describir. Es exactamente lo que tú acabas de describir. Es una madre líder en todo el maltrato, como sea, su manera de diagnosticado, que me sabe a mierda su diagnóstico,
¿vale? Pero mi papá se las lleva también. Mi papá tiene 100% la misma responsabilidad que ella, independientemente que ella haya sido la líder o la que llevaba la batuta o como quieran llamarlo. Me sabe a mierda. El resultado es que tanto Alicia como yo y como mi hermano, aunque mi hermano sea un gilipollas total e integrado, como dicen aquí, ¿vale? Es la verdad, hemos sido abusados y maltratados durante nuestro paso por esta familia, ¿vale? Y que ambos tienen la responsabilidad de haberlo hecho. Y que nosotras nos hemos defendido y hemos salido adelante con las uñas para tratar de salir del hueco y del agujero. Y muchas veces hemos estado por la vida con la cabeza debajo del agua. Sí. Pero hemos pataleado para salir. Yo creo que nos tenemos que quedar con eso, cariño. Que como tú has dicho, hemos peleado con uñas, con lo que haya hecho falta y que aunque hayamos tenido la cabeza debajo del agua, siempre hemos podido salir a respirar un poco y hemos peleado. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosas de ser unas peleonas, de ser unas guerreras. Una puta guerrera. Unas putas guerreras, porque eso es lo que somos, porque hemos luchado con todo teniendo todo en contra. Y a mí también me emociona mucho hablar de mi padre, porque digo yo, o sea, yo creo que en mi casa es raro el día que mis hijos, mi marido no me escuchan algo de mi padre porque fue una persona que se hizo a sí misma. Pero claro, venía también de haber vivido una guerra donde se quedó sin padres, donde le tocó bajar la cabeza, tocó bajar la cabeza y eso, quieras o no, pues también le dejó sus heridas. Pero aun y todo, una vez más, como digo yo reconozco de dónde viene la herida de mi madre, pero yo también he estado herida y que ellos hayan estado heridos no es excusa para no haberlo parado. A mí me duele mucho decir, y ahora muchas veces hablo con mi padre, digo, pero coño, o sea, que siempre te he adorado, siempre te he tenido en un pedestal, quizá también porque necesitaba tenerlo en ese pedestal, porque claro, Sí, aceptar que todo era una mierda era muy jodido. sí. Entonces quizá yo misma lo elevé todavía más, porque mi padre no tenía ese carácter que estáis descubriendo, o sea, yo era la niña de sus ojos en todos los sentidos, pero, o sea, he tenido que hablarle y decir, es que me dejaste en la mierda, y ya terminar llorando yo. O sea, es que no hiciste nada. Y yo creo que se fue de este mundo porque no fue capaz de pararlo. Yo creo que mi padre le agarró un cáncer y en 3 meses y pico desapareció del mapa. Y yo ahora que yo lloré mucho, no entendía para nada como una persona deportista que comía sano le había agarrado un cáncer. Lógicamente, hoy ya se sabe que todas las emociones influyen muchísimo. Yo creo que fue una manera para él de salirse y de borrarse, porque al final tener que vivir con una bruja que le separó de sus hermanos, le separó de sus hermanos, o sea, Wow. eran 5 hermanos que eran una piña, se habían quedado sin padres, los mayores les llevaban 13 o más años a los más pequeños, con lo cual eran prácticamente los padres de los dos más pequeños y estaban súper unidos. Los demás hermanos, o sea, han estado, pero, o sea, hechos una verdadera piña. Y mi madre no hizo más que, bueno, ponerles en contra de otro, pero al final el que lo aceptó fue él. El que se creyó la historia que le contaba a mi madre fue él. Y es muy duro aceptarlo porque me duele, porque le sigo queriendo y adorando, cosa que no puedo sentir lo mismo por mi madre, tampoco la odio, la verdad, pero no tengo ese mismo sentimiento, pero sin embargo sí que si hoy tuviera la oportunidad de poder decirle algo como he hecho vosotros, le diría, pero o sea, por favor, ¿por qué coño no hiciste algo? O sea, ¿por qué no te fuiste? O sea, simplemente ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no fuiste más valiente? O sea, yo creo que al final son cobardes. O Bueno, sea, al final fíjate, es ser un Olga, una de las cobarde. cosas que te puedo decir es que estoy segura que
Es lo que ha pasado con mi papá. Cuando le hemos hablado de este tipo de cosas, o por lo menos de mi parte, mi padre se ha disculpado y sabe que lo que le queda de vida él no puede enmendar esto. Eso nos lo dijo a las dos. No tengo suficiente vida y llorando Pues como un yo creo bebé. que O eso es sea, yo en mucho, una... chicas. Yo creo que habéis logrado algo que, mira, yo hay muchas cosas que hace poco me pude despedir de él. A través de una meditación me pude despedir de él porque el día que falleció, yo estaba con él en el hospital y era el primer día que venía una persona a quedarse con él por la noche. Y en eso que le estaba explicando a la persona cómo iba todo, ah, pues digamos que yo simplemente me fui, le di un beso y me fui. Y a través de una meditación he podido despedirme, he podido abrazarle y me encantaría poder tener la oportunidad de tener esa conversación, ¿no? Con él, que probablemente algún día la pueda tener, decir, jo, hubiera sido tan diferente todo. O sea, si te hubieras atrevido a apartarte, hubiera sido tan diferente todo. Pero bueno, ni todo creo que no podemos cambiar, no tenemos una varita mágica. A ver, yo creo que por lo que hemos hablado y por el tipo de persona que era tu padre, yo creo que si hubiese llegado a la edad que llegó mi padre, te hubiese dicho lo mismo. Sí, quizá. Probablemente me hubiera dicho lo mismo, pero bueno, lo que estaba diciendo es que no tenemos la varita mágica para cambiar nuestra vida. Lo único que tenemos es la varita mágica para cambiar cómo nos sentimos ahora, que hay que procesar estas cosas y que ahora nos salgan las lágrimas no quiere decir que no hayamos cerrado esas heridas, sino que somos Oh, humanas y sí. que hay cosas que nos duelen y que es bueno sacar ese dolor. Lo que yo ya no estoy es encerrada en esa rabia, ¿no? ¿Y por qué lo hiciste? Pues no, yo sé que el pobre hombre no supo manejarlo de otra manera, que ojalá lo hubiera manejado de otra manera, pero como lo manejó, o sea, para el culo, que no supo apartarse, hoy estamos aquí las tres hablando, Sí. tratando de que muchas personas en este mundo, porque son demasiadas, o sea, imagínate si estamos hablando que los padres codependientes también dañan a sus hijos porque no les dejan ser ellos, al final también son familias horribles. Eh, no me acuerdo el nombre, creo que es Beatty, es la que ha hecho el mayor estudio también sobre la codependencia en Estados Unidos. Según ella, el 99% de la población estadounidense es codependiente. Yo creo que esto es aplicable al resto del mundo. Y somos por eso, porque no nos dejan aprender desde pequeños quiénes somos nosotros. Todo eso está en mis libros. Lo que pasa es que yo tengo la memoria y Alicia está ahí apuntando. Te Yo lo apunto paso. todo. Eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es, no te voy a decir que vayamos a dar gracias porque nos hayan tratado así, porque no podemos dar gracias. O sea, ojalá hubiéramos tenido la infancia que nos merecíamos, pero no podemos recuperarla. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de estar aquí ahora y aprender a vivir ahora, aprender a vernos, aprender a reconstruirnos, aprender a que, aunque nos dijeron que no valíamos una mierda, aprender a ver que valíamos y lo que nos queda de vida, vivirlo con esas creencias porque son la verdad. Es que lo que nos contaron no es verdad. Hay una cosa que dijiste, como por ejemplo que el hecho de que tú puedas decir de dónde venían las heridas de tu madre y yo pueda ver las de mi madre y la de mi padre, que puedo decir cuáles son y de dónde vienen, tú dijiste, no le da derecho a vernos maltratado. Cuando yo veo a mis hijas y cometo muchos errores, por supuesto, y que lo menos que quiero es que ellas sientan que yo las estoy maltratando. Y a veces soy muy dura, a veces mi marido me dice, eres muy dura, regañas mucho, gritas, me desespero, sí, bastante, pierdo la paciencia en algunas cosas. Yo soy capaz de sentarme y decirme, no lo he hecho bien. A ver, eso no quiere decir que lo que te estoy diciendo yo no tenga la razón. Lo que te estoy diciendo que no está bien es como te lo estoy diciendo. Entonces, yo soy capaz de sentarme con ellas y decirles eso. A ver,
Que les pueda haber hecho daño lo que yo hice y que eso no lo puedo borrar, estoy clara. Y eso me tortura, por cierto, y no me gusta. Me da rabia al final del día cuando haces el repaso del día de que cómo lo has hecho, Bueno, ¿no? Carola, yo creo que tienes que empezar a hablarte con más cariño, ¿vale? Y con más amor. Has hecho lo que has podido con las herramientas que tenías y ahora lo estás cambiando y estás mejorando. Como os he dicho, mis hijos se llevan 10 años, con lo cual con el primer día, yo no lo hice, vaya, como digo, perfecto no lo hacemos nadie, pero sé que con mi hija le he hecho mucho mejor que con el primero, sobre todo al primero lo sobreprotegí en exceso y eso tampoco es bueno, ¿vale? Porque crea dependencia en ellos. Pero mi hijo hoy tiene 28 años, eh, bueno, él hablamos prácticamente todos los días, pero porque me cuenta cosas, somos amigos. He podido ayudarle lo mismo que yo he crecido y he ido cerrando mis heridas. Yo también le he podido ayudar a él a cerrar las heridas que yo sin querer le he podido crear. Sí, Pero ya no solamente eso, o sea, a los dos les he enseñado que existe Papá Google, que pueden entrar, que pueden comprarse libros, que pueden acudir a terapia. Como le dije yo una vez a mi hijo, es que ahora no me puedes reprochar nada, es que ya tienes una edad en la que, o sea, está bien, puedes acudir a terapia, o sea, que yo no te he hecho daño queriendo, que pido disculpas, pero podemos cambiarlo. Y yo creo que también eso es parte de nuestra evolución y aceptar que, bueno, que empezamos aquí sin herramientas. Ahora tienes más herramientas y si dentro de 5 años tienes más herramientas, les vas a poder seguir ayudando a tus hijas. Y tus hijas van a ver esa evolución y van a ver eso, una madre peleona y ellas van a aprender a hacer lo mismo. Entonces, yo creo que te tendrías que empezar a sentirte orgullosa del cambio, porque tus hijas te van a ver como esa persona que ha crecido y creo que no hay nada mejor que enseñarles a tus hijos que se puede crecer. Creo que es el mejor regalo que les podemos dejar, a crecer emocionalmente, a crecer laboralmente, a poder cambiar, a ser resilientes. Yo creo que al revés, yo creo que les estamos dejando un regalo. Y empieza, por favor, Carola, y todos los que nos estén escuchando. O sea, lógicamente, si nadie nos ha enseñado a ver, si hemos vivido en un entorno familiar horrible, donde no había respeto, donde había gritos, donde todo era una cueva oscura, yo creo que tenemos que empezar a darnos el valor y a reconocernos el valor de que con nuestros hijos por lo menos lo intentamos hacer mejor. Que sí, cometemos errores, como dices, Carola, pero sabemos decir, oye, mira, lo he hecho mal. Oye, mira, pues igual acudo a un profesional a que me ayude a manejar mis emociones, o leo un libro, o charlo con una amiga, cualquier cosa que me ayude a mí a reconocer. Pero yo creo que es muy valiente, o sea, yo creo que reconocer, y para mí es la R del método RAN, o sea, es lo primero que uno necesita para cerrar heridas, o sea, reconocer. Y yo creo que reconocer lo que tus errores, Carola, yo creo que te honran. Así que, por favor, o sea, como dirían los ingleses, date una palmadita en la espalda porque es lo que mereces. Y a cualquiera le diría, empieza a hablarte con más cariño. No Gracias. te han hablado con cariño, así que por favor tú no te hables como te hablaban ellos, háblate con mucho amor. sí. Lo importante es darse cuenta y corregirlo y hacer el esfuerzo. Eso es lo que nos diferencia de estos padres horribles. Sí, Yo claro, estoy porque en ellos se esta, daban cuenta. ¿Tú crees que tu madre, o yo lo veo con mi madre, tú crees que no se daba cuenta el día que yo estaba, que no quería ni salir de mi cuarto llorando? Y claro que se daba claro que se dan cuenta. O cuenta, sea, lo mismo que yo claro. me doy cuenta si mi hija tiene un mal día, si mi hija viene del colegio y tiene un mal día, mi mala madre, o sea, no conocería a mi hija de nada para no saber que tiene un mal día, que no tiene por qué ser por mí. O sea, cuando están adolescentes cualquier cosa les chispa la cabeza y les remueve todas las emociones. Pero por lo menos estoy ahí para, con cuidado, sin meterme demasiado, si se quiere abrir, estar aquí. Entonces, bueno, la Sí. perfección no existe, pero yo creo que tenemos que reconocernos que lo intentamos y yo creo que al fin y al cabo eso es el ser humano, ¿no? Y eso es el crecer, el intentar, ¿no? Yo Por tenía eso un lo que profesor que acabas de decía decir, que la perfección solamente le corresponde a Dios. bueno, pero por eso lo que acabas de decir de que muchos padres dicen, ay, es que los padres hicieron lo mejor que pudieron. No, hay unos que no. No, No, para no, nada, no, no. para nada. Hicieron lo Eh, fácil. Hicieron lo sí, fácil, porque lo difícil es lo que estamos haciendo nosotras, porque esto mismo que estamos haciendo, como decía Carola, no simplemente es una conversación, esto nos remueve. sí.
Aparte de que exactamente. luego Alicia tiene todo su trabajo de edición, todas sus cosas, el liberar nuestros días, el dedicar este ratito para que los demás puedan tener aquí un apoyo, ¿no? Y no sentirse solos. O sea, al fin y al cabo es un esfuerzo. Pero Sí, yo creo que lo fundamental es eso, es reconocer que se puede cambiar y que no les dio la gana cambiar. Y que nadie me diga, no, es que antes no existía información. ¿Vale? Hoy uno tiene más información, totalmente de acuerdo, y puede ser más fácil. Pero es que no, es que yo toda la vida he sabido que, o sea, cuando no se sabía nada del narcisismo y no existía internet, yo sabía que mi madre no me trataba bien, no me hacía falta ningún libro que la calificara ni la diagnosticara de nada. Y ella lo mismo, ella sabía cuando a mí me hacía sentir como la mierda. Si no claro, hace falta claro, y a mí ponerle nombres, ni de también. gaslighting, ni de mierdas. O sea, Sí, es que esos son tecnicismos que quedan muy bien, pero todos hemos sabido cuándo, todos sabemos cuándo hacemos daño, porque somos seres claro. humanos, somos seres racionales y nos damos cuenta, excepto que tengamos una enfermedad y estas personas no la tienen, No. cualquier persona sabe cuándo hace daño a otro y más a sus hijos. Y les Y importaba lo tres han seguido pepinos. haciendo un día y otro día, porque tú dices, Alicia, lo hago mal, ¿vale? Pero soy capaz de decir, oye, perdona, no lo he hecho todo lo bien, me gustaría intentarlo hacerlo mejor. Y no pasa nada, Sí, porque es que de eso se trata. O sea, y además les estás enseñando a tus hijos que aprendan a hacer eso, que exacto. reconozcan sus errores. O sea, yo creo que eso es, les estás dando un regalo tremendo, porque mucha parte, y yo lo veo en otros chicos, en otros amigos sobre todo de mi hija, porque ya el mayor, como vive, pues lo tengo en Corea ahora. Wow, ¡Wow! está muy Como lejos. ya, está muy Bueno, lejos, sí. te iba a Eh, decir que hoy en día, por lo que dijiste, Olga, de ayudar, uno los ayuda a cerrar las heridas que uno sin querer les ha causado. Bueno, claro. porque ahí te estás dando cuenta, estás haciendo el esfuerzo, los estás ayudando, estás reconociendo tu error y eso se aprecia. Yo lo he hecho con mis tres hijos y el trabajo que hemos hecho después de yo reconocer las heridas que yo les he causado en algún momento ha sido muy sanador para los cuatro, porque son tres hijos. Y luego, al hacer eso, se construye un vínculo y una relación muchísimo más fuerte y muchísimo más sana. Y muy Eh, sana, es precioso. Entonces yo los sí. invito a no tener terror a haberse equivocado, porque yo sé lo que se siente. Yo tenía pánico de que me dijeran que yo había hecho algo que no estaba bien, porque yo estaba haciendo tanto esfuerzo para no hacerlo mal. Y es que igual vas a hacer algo que no está bien. Es imposible hacerlo perfecto. Para mí se me caía el mundo. De hecho, se me llegó a caer el mundo por eso. Pero yo he aprendido que no pasa nada. O sea, o sea, ya la cagaste. Entonces, ok, en vez de sentirte mal y tirarte al vacío, ok, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar esto, para recuperar mi relación, para ayudarlos a entender? Y bueno, claro, no, nada lo justifica, pero puedes construir esa relación maravillosa. Eso lo estoy Yo viviendo creo yo. que además esto, Alicia, es lo que has dicho, o sea, creas una relación, o sea, nosotros entre los cuatro, dos, dos polluelos y papá y mamá, la relación es tremenda, la conexión es tremenda y se me van a caer las lágrimas también ahí, ¿no? Tenemos nuestro grupo de WhatsApp que se llama Vanau, que significa familia en maorí, ¡Oh, qué muy bello! muy al estilo Moana. Sí. Ah, y es que es totalmente, yo creo que cuando yo les veo que a los dos, ¿no? Que han aprendido a ser resilientes, a la he cagado, no pasa nada, aprendo de mis errores y sigo para adelante con mucho más fuerza. Y sobre todo los hemos enseñado a los dos a creer en ellos. O sea, para mí eso es decir, jo, no empecé bien y voy a terminar llorando porque esto es algo como muy emocional, pero es que es tan bonito. Por eso yo animaría, o sea, a todo el mundo que, que se, que se enfrenten, que reconozcan sus heridas,
que acepten lo que han vivido y que empiecen a cerrar todas esas heridas, porque mucha gente dice, no, es que no se puede, no, una mierda se puede, todo Sí es se querer. puede. Y claro que no es fácil, y claro que cometemos errores, y claro que todo esto no es lineal, no es que ahora estamos No. aquí y nos sentimos estupendas, no, no ha sido fácil, o sea, ha sido un camino para arriba y para abajo, pero que merece la pena porque las relaciones que construyes, no solamente de familia, sino las relaciones que construyes incluso fuera de la familia, son muy sanas. ¿Por qué? Porque no aceptas ninguna mierda, no aceptas ninguna vaina, como dices tú, Alicia. O sea, y creo que eso es fundamental en esta vida. Da lo mismo que tengas dos, tres personas con las que contar. Mejor tener dos, tres con las que contar, pero con las que te van a entender y te van a ayudar a no estar solo, que tener mucha gente que solamente hace ruido y que a la mínima van a sacar su ego, que es su vacío, y no, es mejor estar con gente que su vacío, como digo yo, su agujerito, su vacío lo tienen cubierto con amor y no con un coche, con ropa, ni nada. Y ya no sé si esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? De los Yo creo que papás. hay una cosa que hemos dejado que creo No, que le estamos dejando a la audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre una familia que ha sido totalmente abusadora y maltratadora a la generación que viene detrás, que quiere salir y que quiere cambiar ese tipo de relación en la familia? O sea, nosotras hemos y estamos trabajando en ello y seguimos luchando contra eso para que nosotros podamos sacar unos hijos mucho con más herramientas y mucho más sanos, o como tú muy bien dices, ya tiene 28 años, él puede buscar terapia, puede buscar un libro, puede buscar ayuda y que puedan tener esas herramientas para salir adelante y que cuando ellos tengan este tipo de cosas, que nosotros no teníamos esas herramientas. Yo me he sentido, sí, y como lo dije antes, muy sola en el sentido a nivel de cómo tratar laboralmente o cómo no sentirme mal a nivel de amigos o de relaciones interpersonales, simplemente por mi pasado. Y realmente yo nunca lo he entendido. Yo nunca he entendido por qué siempre me he sentido tan mal, siempre por alguna cosa que después has ido viendo y has dicho, pues si era una tontería, ¿por qué me tengo que sentir mal? O sea, y no había pasado nada, o te das cuenta que lo que tú pensás y el rollo mental que te habías creado, la película que te habías creado en tu cabeza, era totalmente tu película, no había pasado realmente eso. Entonces, yo creo que aquí hemos hecho como una, aclarar qué es una familia que realmente viene de abuso y viene de maltrato, que realmente de alguna manera el contacto mínimo es lo mejor, porque eso te va a salvaguardar como persona y porque eso te va a evitar ser herida, porque lamentablemente tú no los vas a cambiar, nosotros no los vamos a cambiar, porque si no lo reconocen, no lo van a cambiar, ¿vale? Y hay cierto tipo que no vamos a definir a las personas que no les da la gana de darse cuenta que han hecho daño, que han abusado, que han maltratado, y ellos, es que además eso no lo he hecho yo. Eso no lo he dicho yo. A ver, ¿te suenan esas palabras, Alicia? sí. A ver, Vale. es que Entonces, claro, la aceptar gran que nos diferencia han jodido, perdón, o sea, es que sería o sea, sí, es que, o sea, imagínate, esto es como o sea, yo digo que para cambiar uno tiene que aceptar sus errores, ¿vale? Entonces, claro, para esta gente aceptar sus errores, o sea, Sam Vaknin, que es considerado, o sea, escribió la Biblia del narcisismo, él dice, entrarían en un shock total. O sea, es que imagínate que de repente, o sea, tienen que decir, joder, le he puteado esto, le he hecho esto hasta a mi hijo, claro, entonces siguen sin querer aceptarlo, porque aceptarlo supondría interiorizar todo el dolor que han causado. O sea, imagínate, o sea, ni de coña lo van a hacer ya. A ver, si no lo han hecho antes, o sea, ya ahora no lo van a hacer, lógicamente. Entonces, tú has dicho, o sea, contacto mínimo. Y si puedes contacto cero, contacto cero. ¿Por qué? Porque a nada que tú tengas contacto, por mucho que tú trabajes en tus heridas, inconscientemente, tu cerebro, cuando te dicen algo, o
sea, han sido demasiados años, o sea, actuando de cierta manera. Entonces, si tú vuelves a tener contacto de cualquier tipo, ellos te van a volver a hacer sentir lo mismo, porque inconscientemente tu cerebro te lleva todo eso del orden de la Sí, 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 infancia. Por eso sí. digo, contacto cero es contacto Inmediato. cero, nada, una mierda. A ver, hay casos que por lo que sea no se puede, ¿vale? Cuando los padres igual son muy mayores, pues bueno, o sea, yo digo, cada uno tiene que saber evaluar su situación, pero cada gente cuando me dice, no, es que si me voy pierdo la herencia. Joder, pues pierde la puta herencia. O sea, ¿qué pierdes? ¿Prefieres perder la Total. herencia o perder tu vida? O sea, no sé, claro que yo no Exacto. me, mi madre lógicamente que me va a dejar, imagínate, ni un pañuelo para los mocos, pero Exacto. pero, pero mi libertad no se paga con dinero. Y ya lo que estábamos hablando, no solamente nuestra libertad, sino cómo dejamos a las siguientes generaciones. Porque tus hijas todavía, Carola, son más pequeñas, pero Alicia y yo los tenemos más mayores, con lo cual vemos cómo se desenvuelven cuando son adultos. Sí. Y se desenvuelven de una manera, o sea, que ni en mis mejores sueños hubiera imaginado yo eso. Porque nos Ajá. hemos currado tanto y nos seguimos currando tanto con ellos, porque lo bueno es que realmente hemos aprendido a ser familia sin haber tenido los patrones necesarios, nos hemos currado tanto que les enseñamos a creer en ellos y a buscarse sus propias herramientas emocionales. Pero lo fundamental, a no sentirse culpables de nada, a no sentirse chiquititos y a creer en ellos y a creer que, y yo me acuerdo que mi hijo ha tenido que, cuando ha dicho, hago esto, lo consigo y consigo el primer puesto, lo ha conseguido. ¿Pero por qué? Porque no tiene toda la mierda en el cerebro de las dudas, de, no, no, me pongo, lógicamente no viene de no hacer nada, uno tiene que currarlo, pero no le vienen los fantasmas del miedo y la culpa. Entonces, o sea, yo creo que si trabajemos en nosotras, porque si simplemente nos quedamos en culpar en lo que nos hicieron nuestros padres, seguimos pasando estas heridas abajo. Pues por eso yo creo que estamos en una generación que gracias a Internet podemos hablar de estas cosas, puede llegar a muchísima gente. Entonces, utilicemos esto no para culpar lo que nos hicieron. Ya está, no tiene remedio. Nuestra infancia fue una mierda. Vale, ya está. Pero eso a mí no, decir eso solo no cambia mi vida ni Sí. cambia la de mis hijos. Lo que hace que cambie es que yo busque ayuda, es que tenga una ayuda, una guía, o por lo menos que me vea todos estos tipos de programas y todos los vídeos, porque yo estoy muy claro que si uno se pone también lo puede conseguir solo, porque hay gente que dice, no tengo los medios. Bueno, pues si no tienes los medios, por favor, o sea, te lo puedes currar igualmente. Sí. Lógicamente, eso no es lo mismo que tener la posibilidad de acudir a alguien, a una persona que te vaya a ayudar, ¿no? Que te pueda ayudar a desarrollar herramientas emocionales y a poder salir de una manera más fácil. Pero tenemos que ser muy conscientes que, fíjate qué poderoso es que si nosotros cambiamos y cambiamos la siguiente generación, podemos evitar muchos problemas, podemos evitar chavales que crean que, porque mucha gente adictos, yo me he encontrado, yo me acuerdo cuando saqué mi libro al principio, y no sé si estará por ahí escuchando, ella sabe quién es, alguien que no me atrevo a decir el nombre por si acaso, que me decía, es que toda mi adicción ha venido por la mierda que he vivido con mi madre. Entonces, claro, ese vacío nos hace caer en adicciones de parejas de mierda, en adicciones de bebidas, en adicciones de drogas. Entonces, imagínate conseguir una generación limpia creyendo en ella misma sin ese vacío. O sea, la cantidad de problemas que podríamos quitar en el mundo. Podríamos quitar personas heridas que saltan al cuello de otras personas. Yo creo que es que esto debería de convertirse, o sea, en un movimiento. O sea, cierra tus heridas infantiles porque Esa es cerrando tus nuestra heridas idea, Olga. infantiles, Esa es Es- nuestra idea. La idea es que haya un sitio no donde puedas sacáis esto. conseguir información. Por eso estás aquí. claro. Yo es Es que que, en em, su día, yo quise hacerlo, no encontré la gente adecuada quizá, pero yo siempre he dicho, es que si yo me lo he currado tanto, si me ha costado tanto, si he salido, lo que yo quiero es que esto pare, porque otro de los estudios que también te puede pasar si lo encuentro, hay unos psicólogos de la Universidad de Salamanca que hicieron un estudio con 300 presos que habían violado y matado a mujeres. Absolutamente todos habían sido maltratados en sus casas. Es que lo que exactamente. estamos hablando es muy fuerte. Es que por eso nosotras estamos hablando, y tú también, por eso has escrito libros.
En el caso de mi hermana y yo, nosotros hemos sacado este podcast porque queremos informar, queremos educar, queremos darle voz a los que callan. Queremos abrir este tema porque existe, es una realidad, es un problema de salud pública mundial y tiene que parar. Porque nosotras, nuestra visión es ver un mundo más informado, más consciente, para que sea más sano y amoroso. Si nos seguimos callando, esto va a continuar y cada vez va a ser peor. Porque de cada 3 niños, 1 es abusado sexualmente en su casa. Tenemos que parar esta mierda ya. Hay que hablar. Entonces, nuestra cuestión no es nada más un podcast. Nosotros estamos creando un movimiento de luz. Es que un movimiento yo consciente. creo que, mira, si llega a... Yo siempre decía, yo cuando saqué mi libro, que pensaba que no iba a haber vendido más que justo el primer mes, me acuerdo que vendí 47 libros, digo, estas son todas mis chicas que me han venido siguiendo todo este tiempo. Yo decía, bueno, con que 10 personas, o sea, puedan cambiar, o sea, es que ya es empezar un cambio en el mundo. Porque Sí. claro, si tú cambias tus hijos y es tan potente eso, es que si nos damos cuenta, chicas, pues te dice Carola, háblate con cariño, porque es tan fuerte lo que estás haciendo, es que tú estás criando 2 personas que van a saber qué es cometer errores, pero van a saber reconocer que cometen errores. Y eso creo que es lo más importante en la vida. Cometerlos cometemos, somos humanos, pero aprender a decir, bueno, me he equivocado porque mi madre me ha enseñado a aceptar que he cometido errores. Ya estás creando un cambio tremendo en esas personas. Luego, no les estás dejando que se sientan solas. Cuando alguien se siente solo, nosotros no hemos salido por el lado que nos ha dado el trastorno narcisista, que esa herida nos ha hecho aplastar a los demás. Pero hay muchísima gente que se cría en estas familias horribles y en lugar de ser como nosotras, de tener una manera de protegernos, de escondernos, por así decirlo, lo que han hecho es crearse una máscara donde se han visto súper grandes y lo único que quieren es aplastar a todo el mundo para ser ellos los que están por encima, ¿no? Que es de todo eso que hablamos ahora tanto la gente de los narcisistas. Entonces, es que mira qué potente que es el cambio que podemos hacer. Entonces yo digo, es que el cambio, por eso me gusta a mí, no me gusta tanto definir a nadie ni que tenga ningún trastorno, sino centrarnos en nosotros, en nosotras y ser el cambio. Da igual, lo vivimos, lo aceptamos, fue lo que fue, nos hubiera encantado a mí me hubiera encantado que me vinieran a tapar en la cama y me vieran a leer un cuento, pero eso, o sea, lo he hecho con mi hija, ya está, ya lo he cambiado porque se lo he hecho a mi hija. Entonces, o sea, yo creo que la gente que nos escucha tienen que saber que tenemos el poder nosotros, pero tenemos tanto poder que podemos cambiar el mundo a hacer un sitio de amor y no de dolor. Exacto, más sano y amoroso. Sí. Una cosita que mencionaste que cuando no tienen los medios económicos, ay, Olga, las Luego va 3, la lavada. les voy a la lavadora, las 3 ha sido muy emotivo para las 3 y para todos los que nos están escuchando. Que lo que quería decir es que si no tienen medios para pagar una terapia, busquen la manera de pagarla, pero mientras tanto, como dijiste tú, libros, videos, podcasts, donde no te sientas revictimizada, donde te sientas validada. Cuidado, que hay muchos charlatanes por ahí. Y eso es terrible. Hace 2 días posteé un reel que yo estaba, que me llevaba el diablo, porque vi una cosa espantosa. Donde tú te sientas validada, donde sientas, wow, esto resuena conmigo, ahí empieza a aprender y poco a poco, no colecciones conocimientos, ve aplicando cositas, ve aplicando ciertas cosas, porque si no, acumulamos y acumulamos conocimiento y no hay tampoco mejoría. Eso pasa también. Entonces vayan aplicando las cosas. Yo creo que lo que está pasando es que la gente sabe demasiado sobre cosas del narcisismo y tenemos que empezar a saber más sobre nuestros sentimientos y nuestras emociones. Exactamente. Yo creo que ha habido demasiados años
y que yo me ponía fatal y por eso me fui de todo esto, porque decía, es que a la gente la están dejando enganchada en lo mismo, porque claro, si hablas todo el rato de quien te ha hecho daño, no, hablemos de nosotras, de nosotros, porque la única manera que tenemos de cambiar es centrándonos en nosotros. Hay que reconocer lo que vivimos, que ya es duro de por sí, el reconocer si mi familia era horrible, lo primero, porque claro, es una vergüenza. O sea, imagínate de pequeñas haber reconocido de mi madre me maltrata, mi padre me maltrata, o sea, ni se nos hubiera ocurrido, pero es que incluso hoy en día a los chicos les cuesta. Hoy Claro, con toda la información que tienen, que nos pueden ver, o sea, claro, te cuesta reconocer que tus padres no te tratan todo lo bien que te debieran de tratar. Entonces, es que ya aceptarlo es un paso muy, muy grande. sí, aceptación radical. Bueno, pues nada, yo creo que por hoy eh, Hemos Hemos llorado llorado suficiente. demasiado ya. no, hemos dejado, yo creo que muy nutritivo, muy informativo, muy cercano, muy emotivo. Aquí tienen tres experiencias distintas que los puede ayudar. Quiero decirles algo que siempre repito en mis redes sociales y en todas partes que puedo. No estás loco, no eres malo, no eres culpable. Mereces vivir en paz y en libertad. La distancia, si es algo que estás considerando hacer, así sea paulatinamente, es tu derecho de preservar tu vida y tu bienestar. No es ni un castigo, ni una amenaza, ni una venganza. Es tu derecho de cuidarte, de cuidar tu salud mental, física, espiritual, emocional, psicológica, todo. Entonces, bueno, aquí seguimos. Compartan, por favor, se los volvemos a repetir. Sí. Difundan, porque no sabemos quién puede necesitar esto, que ni te lo imaginas porque está callando, porque es una vergüenza, como les hemos explicado aquí. Entonces difundan que necesitamos muchísimas personas para crear este movimiento y para poder crear un verdadero impacto en el mundo, para que esto de verdad se empiece a erradicar. Porque hasta leyes necesitamos, Olga, sinceramente. Educación para los médicos, para todos los profesionales Me del conformaría, sistema. Alicia, con empezar en los colegios, Sí, sí. De hecho, fíjate tú porque yo que, esa era una de las cosas que yo tenía en mente cuando pensé en hacer algo y digo, hay que educar a los pues profesores déjame y decirte educar a algo, los Olga. padres también, ¿no? Porque como decía Carola, hay muchos padres que quieren cambiar, entonces ayudar a esos padres, crear programas para esos padres Sí, sí. Oh, eso es algo que que quieren podemos hacer un empezar a hablar, cambio. Olga, porque mira, este libro, El inesperado regalo del trauma de la doctora Edith Shiro, ya aquí ya se ha aceptado en varios colegios para enseñarlo. Uno de tus libros, tu método, lo que sea, podríamos empezar a buscar colegios donde incluyan ese programa, Lo venden porque es en necesario. Walmart. No, de verdad ir a los Es que me lo colegios, dijo una señora que lo había encontrado en el Walmart. una Claro, porque, maravilla. porque debe ser uno de los que donde distribuye Amazon, por eso. Pero Olga, en serio, bueno, ya lo hablaremos, que esto ya lo hablaremos, porque es que de verdad es necesario. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, los que están aquí cada lunes eh, o cada semana también, apoyándonos. Déjennos dichos en nuestras redes sociales o en YouTube qué temas les gustaría hablar, que necesitan, que nosotras buscaremos la manera de, um, bueno, desarrollarlo aquí para que ustedes lo puedan escuchar. Muchísimas gracias, Olga, por estar aquí como siempre. Tú eres de la casa, Muchas eh, gracias. una de las primeras que confió en nuestro proyecto y nos honró con su presencia y siempre lo será. Y ya les tendremos sorpresitas. Sí, ¡Mua, mua, muchas mua! Muchas sorpresitas. gracias, chicas, por la maravillosa labor que estáis haciendo, que al final me quedo con eso, intentar cambiar el mundo, que es una maravilla. Y que nadie, Sí, por favor, que nadie se sienta solo. Y como dices, que nadie se sienta culpable.
nos hicieron lo que nos hicieron, pero aquí estamos y que nadie dude que vale un montón. Lo único que nos ha ocurrido es que no hemos aprendido a verlo, nada más. Lo único que hay que hacer es limpiarse las gafitas, colocárselas y decir, valgo, chicos, valgo. Da igual lo que me hayan hecho mis padres, yo valgo y yo merezco. Creo que es lo que tenemos que aprender a decir todos. Sí, aprenderlo a decir, a sentir. A sentir, Exactamente. sobre todo a sentir. A sentirlo. Sí se puede. Lleva un trechillo, pero sí se puede. Un beso para todos. Nos vemos la semana que viene o nos escuchamos la semana que viene. ¡Mua! Chao, chao. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles. Recuerda, la familia no tiene derecho a dañarte y mereces tu propia felicidad. Juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera. Hasta la próxima, aquí en Familias Horribles. Ayúdanos a compartir nuestro podcast. Esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.